Hola, en esta sesión abordaremos el tema sobre variable aleatoria y distribución de probabilidad. Pero primeramente haremos un repaso sobre el tema de función, que es un tema que seguramente ustedes ya habrán visto en sus cursos de matemáticas. Primeramente, pues, ¿qué es una función? Una función la podemos definir de la siguiente manera. Una función más que nada sería una regla de correspondencia entre dos conjuntos que llamaremos dominio y contradominio, o también se puede llamar imagen. Este es un tema muy importante que después revisaremos cuando trabajemos variable aleatoria. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones y cómo podemos relacionar estos dos conjuntos por medio de la regla de correspondencia. Primeramente, tomemos el ejemplo de una función pues muy conocida, que es las funciones que son las funciones cuadráticas. En este caso, pues aquí pondremos como ejemplo la función f de x igual a x cuadrado. Y daremos de esta función, entonces daremos la relación que existe entre el dominio y el contradominio, entendiendo que en el caso del dominio, pues su rango es el conjunto de números reales y el contradominio también es el conjunto de números reales. Solamente daremos algunos ejemplos para que se entienda la correspondencia que hay entre los dos conjuntos. Entonces, en este caso aquí vamos a dar algunos ejemplos. Pensemos que en el dominio existe un elemento que es el 1 y entonces queremos ver cuál es el elemento que hace corresponder la regla de correspondencia f de x igual a x cuadrado. En este caso, pues el elemento que estaríamos relacionando con el 1 en el dominio sería el 1 al cuadrado en el contradominio. De igual manera podríamos pensar en otro elemento del dominio que podría ser el 2. Así veríamos que, de acuerdo a la regla de correspondencia, pues el 2 lo estaríamos relacionando con el 2 al cuadrado, que es igual al 4. De esta forma podemos ir relacionando el conjunto dominio y el conjunto contradominio de acuerdo a la regla de correspondencia que mencionamos al principio. Ya por último, aquí podemos pensar en un elemento que fuera el 2.5. De igual manera, pues de acuerdo a esa regla de correspondencia, el elemento que relacionaríamos sería el 2.5 al cuadrado, que es igual a 6.25. Y como último ejemplo, ya que el dominio pues, es el conjunto de todos los números reales, pues aquí podremos incluir un número irracional que es pi, y de acuerdo a la regla de correspondencia, pues el valor que estaríamos relacionando con pi sería pi al cuadrado. De esta forma, pues nosotros podemos observar que la regla de correspondencia nos relaciona estos dos conjuntos, de una manera unívoca. Y en este caso, pues aquí estamos teniendo que tanto el dominio como el contradominio son conjuntos de números reales. Ahora vamos a seguir viendo otros ejemplos. Ahora pensemos en el siguiente ejemplo de función. En este caso definimos la función número de vértices de un polígono regular. Como pueden observar, pues el dominio ya no va a ser un conjunto numérico como tal, sería más bien el conjunto de todos los polígonos regulares que tengamos. En este caso aquí vamos a ir poniendo algunos ejemplos y vamos a ver cómo se relacionan los dos conjuntos.
Ahora aquí ponemos el caso de un polígono regular, que es el triángulo, y de acuerdo a esta regla de correspondencia, el contradominio o el elemento que le correspondería en el contradominio sería el número de vértices que tiene el polígono regular. Claramente, pues en este caso aquí veríamos que tiene 3 vértices, ¿no? Entonces, a este elemento de dominio le asociaríamos el valor 3. Luego aquí podríamos pensar en otro elemento de nuestro dominio que fuera un cuadrado, y de acuerdo a la regla de correspondencia, pues aquí tendremos que de igual manera pues asociarle su número de vértices. Aquí podemos ver que el número de vértices que corresponde para un cuadrado pues es 4, ¿no? Y en el caso de un pentágono, pues el valor o el elemento que le corresponde en el contradominio es el número 5. Y ya por último tenemos el ejemplo de un hexágono, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi regla de correspondencia, pues lo que yo tendré que hacer es asociarle el número de vértices a este polígono regular, que tiene 6 vértices, ¿no? Por lo tanto, el elemento que le asocio en el contradominio es el número 6. Este ejemplo pues, nos permite ver más que nada que en este caso el dominio no es un conjunto numérico, sería más bien un conjunto de tipo no numérico, que es el conjunto de polinomios regulares. No obstante, pues se puede de igual manera relacionar por medio de una regla de correspondencia, que es la que vimos al principio. Bueno, siguiendo con los ejemplos, ahora pensemos en esta función que correspondería al apellido del estudiante cuyo nombre es, ¿no? Entonces pensemos que tenemos una lista, y de esa lista entonces vamos a asociarle a los nombres de los alumnos, les vamos a asociar su apellido, ¿sí? En este caso aquí veríamos, por ejemplo, que si hay un alumno cuyo nombre es Luis, entonces de acuerdo a la regla de correspondencia, entonces tendríamos que estar asociando su apellido, ¿no? Entonces aquí pensemos que Luis, su apellido es Contreras, entonces la relación quedaría como Luis, de acuerdo a la regla de correspondencia, le asociaríamos el apellido Contreras. También podríamos pensar en otra alumna cuyo nombre fuera María, y en este caso le asociaríamos su apellido de acuerdo a la regla de correspondencia, y pensemos que es María García. De igual manera aquí pensemos que hay otra alumna que se llama Rosario y su apellido es Hernández. Entonces aquí estableceríamos la relación entre dominio y contradominio como Rosario Hernández. Pero ¿qué pasa si hay dos alumnos distintos que tengan el mismo apellido? Bueno, no importa, porque en una función se puede asociar a dos elementos distintos del dominio un mismo elemento del contradominio, y es válido para una función, ¿no? Entonces en este caso quedaría como Rosario Hernández y Pedro Hernández. Bueno, pero también es importante ver un ejemplo de lo que no sería una función. Bueno, una función entonces puede asociar a dos elementos distintos de dominio un mismo elemento de contradominio. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que a un elemento de dominio le asociamos dos elementos distintos del contradominio? Entonces, aquí vamos a retomar el ejemplo de los nombres y apellidos de los estudiantes.
Y aquí pensemos que tenemos los siguientes estudiantes que fueran Contreras, García y Hernández, ¿no? Y les asociamos ahora a los apellidos el nombre del estudiante. Entonces quedaría como Contreras Luis, García María, pero en el caso de Hernández, como lo vimos anteriormente, pues aquí este apellido corresponde a dos alumnos distintos, ¿no? Que son Hernández Rosario y Hernández Pedro. Esta no es una función como tal, ¿no? Porque en el caso de una regla de correspondencia que le asocie a un elemento de dominio dos elementos de contradominio, ¿no? Entonces decimos que no es una función. Entonces podríamos decir que si llamamos G la función nombre del estudiante cuyo apellido es, G no es función, porque a un mismo elemento de dominio le está asociando dos elementos distintos del contradominio. Bueno, estos son algunos ejemplos que nos pueden permitir ver y entender mejor el concepto de función como regla de correspondencia. Ahora vamos a seguir viendo lo que es una variable aleatoria. Entonces, en estadística y probabilidad entendemos una variable aleatoria como una función, ¿no? Una función de lo que vamos a llamar que es el espacio muestral. Seguramente ustedes recordarán de su curso de estadística y probabilidad 1, en la última unidad, que es sobre azar, lo que es una definición del espacio muestral de un experimento aleatorio. Bueno, más que nada el espacio muestral de un experimento aleatorio es el conjunto de todos los resultados posibles que tenga nuestro experimento aleatorio. La variable aleatoria entonces va a relacionar el espacio muestral, que es nuestro dominio, lo va a relacionar con un conjunto de números reales, con el conjunto de números reales. De manera esquematizada podemos ver el siguiente diagrama, ¿sí? Que en este caso se llama un diagrama sagital. Entonces aquí vemos como el espacio muestral, que puede ser el espacio muestral de cualquier experimento aleatorio, lanzamiento de dados, lanzamiento de monedas, extracción de una carta de una baraja, la ruleta. Entonces, que ese espacio muestral, la variable aleatoria, le va a asociar o le va a hacer corresponder un número real. Esto es muy importante porque de esta manera pues vamos a poder entender mejor cómo se distribuyen las probabilidades de nuestro experimento aleatorio. De acuerdo a esto, pues ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre lo que es una variable aleatoria y cómo la podemos definir. En el siguiente ejemplo, aquí vamos a pensar que nuestro experimento aleatorio consiste en lanzar dos monedas. Y la variable aleatoria la vamos a definir como x igual a el número de veces que cae águila al lanzar las dos monedas. La variable aleatoria generalmente la denotamos con una letra mayúscula, en este caso sería x mayúscula, y se define entonces de esa manera, ¿no? Como el número de veces que cae águila al lanzar dos monedas. Es muy probable que ustedes hayan visto en el curso de estadística y probabilidad 1 que en este caso pues el espacio muestral va a tener cuatro resultados distintos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es a esos resultados de nuestro experimento aleatorio le vamos a asociar un valor de acuerdo al
a la regla de correspondencia de nuestra variable aleatoria. Entonces aquí vamos a ir poniendo, por ejemplo, que uno de los resultados posibles que obtenemos al lanzar dos monedas es que caigan ambas monedas águila. Entonces, de acuerdo a la definición de la variable aleatoria, este resultado, entonces le tendríamos que asociar el número de veces que cayó águila la moneda. Entonces, en este caso, pues veríamos que como el resultado consistió en dos águilas, pues el valor que vamos a asociar es el número 2, ¿no? En el conjunto de números reales. Ahora, de igual manera tendríamos un resultado, por ejemplo en este caso el resultado es águila en la primera moneda y sol en la segunda moneda, pero de acuerdo a nuestra variable aleatoria o a nuestra regla de correspondencia, entonces a este resultado pues le asociaríamos el número de veces que cayó águila al lanzar las dos monedas. Aquí veríamos entonces que el valor que le asociamos al resultado del experimento aleatorio es 1. Pero también podríamos tener un resultado como este, ¿no? Que en este caso pues observamos que aquí cayó primero el sol, perdón, y luego águila, ¿no? Entonces aquí tenemos también otro resultado al cual le vamos a asociar el valor 1, pero esto no importa porque anteriormente vimos que una función puede asociar a dos elementos distintos de dominio un mismo elemento de contradominio, que es precisamente lo que está pasando aquí, ¿no? Que tenemos dos resultados distintos de nuestro experimento aleatorio que le estamos asociando un mismo valor o un mismo elemento en el espacio muestral. Entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera, que es que a águila, el sol águila, entonces le vamos a asociar el valor 1. Y ya por último, habíamos dicho que en el caso del lanzamiento de dos monedas, pues hay 4 resultados posibles. Entonces el último resultado es este. Entonces en este caso tenemos que al lanzar las dos monedas cae en ambas ocasiones sol. De acuerdo con nuestra variable aleatoria, entonces le vamos a asociar el número de veces que cayó águila en los dos lanzamientos. Como aquí no cayó ninguna vez águila, el valor que le asociaríamos pues sería el valor 0. De esta forma pues ya definimos los valores que toma la variable aleatoria, que son 0, 1 y 2. Entonces son 3 valores distintos que está tomando nuestra variable aleatoria. Enseguida aquí vamos a ver lo que es una función de probabilidad. Entonces la función de probabilidad la vamos a definir de esta forma. La función de probabilidad es la regla de correspondencia que asocia al conjunto de números reales que es el contradominio de la variable aleatoria. Entonces le asocia su probabilidad correspondiente. De manera esquematizada, pues entonces nos quedaría de la siguiente manera. Partimos del espacio muestral. Se define una variable aleatoria que es x, la cual relaciona los elementos del espacio muestral con el conjunto de números reales. Y por último, a ese conjunto de números reales le vamos a asociar su probabilidad, que es precisamente la función de probabilidad. De esta manera pues tenemos lo que se llama el recorrido de nuestra variable aleatoria, ¿no? Entonces iniciamos primeramente en el espacio muestral, luego definimos los valores de la variable aleatoria de acuerdo a la regla de correspondencia, la cual puede cambiar de acuerdo a la forma como la enunciemos,
Y ya por último, a los valores de la variable aleatoria se les asocia una probabilidad. Vamos a ver ahora cómo se puede definir la función de probabilidad para el ejemplo anterior, que fue el ejemplo de las dos monedas. Vamos a poner aquí de nueva cuenta nuestro espacio muestral, ¿no? Y entonces tenemos el primer resultado, que es en el lanzamiento de las dos monedas que caigan ambas veces águila. Aquí le vamos a asociar entonces a este resultado de nuestro experimento aleatorio un valor. El valor que le vamos a asociar es el 2, ¿sí? Porque la regla de correspondencia o variable aleatoria se definió como el número de veces que cayó águila. Y por último, a este valor se le va a asociar su probabilidad. Como nuestro espacio muestral cuenta o tiene 4 resultados distintos, entonces la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 2 va a ser un cuarto. Luego, al siguiente resultado del espacio muestral también le vamos a asociar un valor, que aquí va a ser 1, ¿no? Pero recordemos que hay dos resultados distintos del espacio muestral a los cuales se les asocia este valor, que va a ser, el primero es águila sol, pero también puede ser sol águila. Entonces, de acuerdo a esto, pues ahora sí podemos asociarle al valor 1 una probabilidad, que en este caso va a ser 2 cuartos. Ahora, ¿por qué 2 cuartos? Porque tenemos de los 4 resultados distintos, 2 resultados que le estamos asociando al valor 1. Por tal razón, pues la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1, entonces es igual a 2 cuartos. Ya por último, nuestro espacio muestral tiene 4 resultados distintos. El último resultado es que caigan ambas veces sol al lanzar las monedas. Entonces el valor que le estaríamos asociando es 0. Y este valor entonces tendría una probabilidad igual a 1 de 4 o un cuarto, ¿no? De nueva cuenta, esta probabilidad se define observando el número de resultados del espacio muestral que le asociamos a la variable aleatoria entre el total de resultados posibles, ¿no? Entonces aquí vemos que solamente asociamos un resultado del espacio muestral al 0 de 4 resultados posibles de nuestro experimento aleatorio. Esto es lo que llamamos el recorrido de una variable aleatoria. Entonces, de forma resumida, podríamos decir que empezamos en el espacio muestral de lanzamiento de las dos monedas. Se define una regla de correspondencia, que en este caso fue el número de águilas que cayeron al lanzar ambas monedas. Y por último, a cada valor de la variable aleatoria se le asigna una probabilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama una distribución de probabilidad. Esta distribución de probabilidad la podemos representar de la siguiente manera. Entonces, se puede representar en la forma de una tabla. Entonces, aquí podemos escribir en la línea, en la parte superior de la tabla, podemos escribir de forma ascendente los valores que toma nuestra variable aleatoria, que en este caso pues serán 0, 1 y 2, y en la parte inferior de la tabla se pueden escribir las probabilidades que toma cada uno de los valores, ¿no? Que aquí sería x, para x igual a 0, su probabilidad es de un cuarto. Para x igual a 1, la probabilidad es de 2 cuartos. Y ya por último, para x igual a 2, la probabilidad es de un cuarto. Aquí es importante ver que en el caso de una distribución de probabilidad,
todas las probabilidades tienen que ser positivas y la suma de las probabilidades debe ser igual a 1. En este caso pues se cumple efectivamente que la suma de las probabilidades sea igual a 1, porque si sumamos 1/4 más 2/4 nos daría 3/4, y más 1/4 serían 4/4, que es igual a 1. Por lo tanto, pues nuestra distribución de probabilidad efectivamente corresponde a una función de probabilidad. También existen otras representaciones, ¿no? Además de esta. Entonces existe también la representación gráfica de la variable aleatoria. Entonces en este caso podemos representar gráficamente cómo se distribuyen las probabilidades. Para esto pues se traza un plano cartesiano, se ponen los ejes, el eje horizontal. En el eje horizontal ahí ponemos los valores de la variable aleatoria, que son 0, 1 y 2, y en el eje vertical se ponen los valores de las probabilidades, que en este caso solamente serían 2, que es 1/4 y 2/4. Para el caso de x igual a 0, pues ya vimos anteriormente pues, que la probabilidad que le hacemos corresponder es 1/4, ¿no? Luego, para x igual a 1, la probabilidad sería igual a 2/4, por lo tanto, en nuestra representación gráfica podemos trazar una línea vertical, o también se puede trazar una barra vertical, cuya altura sea igual a la probabilidad del valor de x. Y ya por último, para x igual a 2, pues aquí de igual manera trazamos una línea que represente la probabilidad que tiene el valor de x igual a 2, que es 1/4, ¿no? Esta es una representación de nuestra distribución de probabilidad. En este caso, pues para la distribución de probabilidad vemos que es simétrica. Entonces una distribución de probabilidad simétrica. Y también se puede observar que el valor más probable para x es igual a 1, ¿no? Porque su probabilidad es de 2/4. Mientras que los valores menos probables serían 0 y 2, ¿no? Es decir, que lo menos probable que suceda al lanzar dos monedas es que o no caiga ninguna vez águila, que es el caso para x igual a 0, o que caigan dos veces águila, que sería cuando x es igual a 2. Y lo más probable en el lanzamiento de dos monedas es que caiga solamente una vez águila en los dos lanzamientos. De esta forma pues ya tenemos una idea más global del comportamiento de nuestra variable aleatoria, ¿no? Y de su distribución de probabilidad. Bueno, por mi parte es todo, ¿no? Y nos vemos hasta la próxima.